¿Qué tal? Muy buenos días y como siempre agradeciendo a la casa la posibilidad que nos da para hablar de algo que tantos queremos, que tanto hemos estudiado como es la historia del arte en la Argentina fundamentalmente y como decimos, la historia del arte está mucho más ligada a la política que lo que nosotros creemos. Todos los movimientos que ha habido en la Argentina han sido consecuencia de una situación política que se ha vivido allí. Y hoy vamos a hablar del arte de vanguardia, un término que ya no se usa. Vanguardia, los que van adelante, los que van primero. Hoy ya no se usa porque todo es de vanguardia, o no. La cuestión es que por aquellos tiempos la Argentina sufría, cuando no, uno de los peores momentos de su historia, la dictadura, que después fue dicta blanda con lo que, en relación con lo que vino después, la dictadura de Juan Carlos Onganía, un militar, un general ignorante y abstruso que pensaba crear una monarquía. Una monarquía, esa era la idea que tenía Juan Carlos Onganía cuando en una exposición de la sociedad rural apareció arriba de uno de esos coches antiguos tirados por 6 caballos. Como si fuera el rey. Ya habían pensado incluso en los marqueses, en los condes y en los duques. Bueno, este señor gobernaba la Argentina. Lo primero que hizo fue, como hacen casi todas las dictaduras, ir sobre la cultura. Eh, su, su, es tal el absurdo que mandó vestir a las estatuas. Usted sabe que en Buenos Aires hay muchas estatuas que, bueno, del modelo griego, si usted quiere, que son desnudos. Usted las habrá visto y las habrá conocido a través de los medios, o la habrá visto en Buenos Aires. Bueno, le mandó poner ropa de mármol. ¿Se imagina usted a las Nereida? O allí a otra de esas grupos de estatuas vestidas con, con ropa de mármol. Bueno, esto era el absurdo que tenía de quien gobernaba la Argentina, Juan Carlos Onganía. Pero la situación de la Argentina, correlativamente, era tremenda. La intención de imponer una economía liberal a ultranza. Si no estoy diciendo nada nuevo. La cuestión es que mandó cerrar 11 ingenios de la provincia de Tucumán. Ustedes saben lo que puede significar, lo que significó para esa provincia y para la economía, para el trabajo. Quedaron miles de obreros sin trabajo. Y el cerrar esos ingenios no se lo reemplazó por nada. Había un supuesto plan industrial que nunca se cumplió. Entonces, Tucumán, que era el jardín de la República, dejó de ser el jardín de la República para ser una tierra arrasada por la falta de trabajo, por el hambre, directamente por el hambre. Por allí anduvo cronistas de la capital de Buenos Aires y sacaban fotos. Estas imágenes eran después publicadas en una revista sensacionalista, esa que tenían relatos de crímenes espantosos, bueno, creo que se llama Ahora. Ahora y otras semejantes que lo único que veía era sangre. Bueno, con esa intención fue que se comenzó a publicar las imágenes que mandaban fotógrafos desde Tucumán. Paralelamente a esto, crecía lo que se llamaba el arte de vanguardia. El arte de vanguardia era unir más allá del arte clásico, digamos, de la figura, de la pintura, del color y de la forma. Rompía, de alguna manera, los esquemas que hasta ese momento habían determinado la historia de la pintura argentina. A pesar de que ya había habido, una vez me referí, ¿no es cierto?, a grandes artistas que en su época individualmente causaron mucha sensación en cuanto a su obra, ¿no? Pero en este caso se trataba de artistas de vanguardia, no era uno solo, eran varios. Dar los nombres de todos es casi imposible. Y ellos comenzaron a cuestionar la propia pintura.
En eso se realiza el premio Braque, ¿no? Que lo hacía, lo organizaba, nada menos que la embajada francesa. La embajada francesa lo que suponía para el artista que lo ganaba era una consagración. De allí a Europa, a Francia, a París, y ya si sabía mantener su calidad, era asegurado un destino como pintor famoso. Pero ¿qué pasó en el premio BRAC? Pusieron condiciones que había algunos temas, como ahora, algunos temas que no había que tratar en la pintura. Entonces se hizo un BRAC paralelo. La mayoría de los artistas que se habían inscrito para participar del premio BRAC no se borraron. Se borraron directamente y bueno, a partir de ese momento el premio BRAC ya perdió su importancia, la importancia que tenía para la historia de la pintura argentina. También surgía esto, digamos, de la misma entraña del poder, si se quiere, el Instituto de Itela. El Instituto de Itela pretendía ser como el pope de la cultura argentina y sobre todo en materia del arte. Así había un señor, Romero Brett, se sabía, un tipo, se llamaba, un tipo extraordinariamente sapiente en cuanto a cultura, pero él pretendía a través de sus columnas de crítica de la pintura, cómo formatear la cultura argentina. Era Buenos Aires, sigue siendo Buenos Aires. Tenía a su disposición todos los medios habidos y por haber en aquella época, y era como un dictador del gusto de los argentinos. También se lo cuestionó y se lo cuestionó mucho, incluso arruinándole las conferencias. El país, ustedes recuerdan el tucumanazo, el rosariazo, el cordobazo, el país ardía y el hambre se hacía cada vez más patente en mayor cantidad de gente y sobre todo en Tucumán. La gente, los chicos, los niños se morían de hambre. Eso lo hizo un amigo, Juan Pablo, que estamos viendo Tucumán Arde, eso lo hizo un amigo, Juan Pablo Renzi, un gran pintor, el rosarino él, que cuando se hace la muestra, que lo estamos refiriendo, hizo esa especie de afiche. Vamos a ver una serie de imágenes de las exposiciones que se hicieron en Rosario y en Buenos Aires. Todas terminaron con la policía interviniendo, corriendo a los artistas y secuestrando las obras, ¿no? Torre de Babel, de Marta Minujín, gran artista ella. Todavía vive y todavía produce. Era la que envolvía las cosas, envolvió hasta el obelisco. Bueno, este también es una obra de aquella época. Vamos a ir viéndola para que usted tome la imagen. Y ahí empieza el horror. Y ahí empieza el horror y los artistas comienzan a tomar participación y compromiso con lo que estaba pasando en Tucumán. Y esto continúa en dos grandes exposiciones, una en Rosario y otra en Buenos Aires. Como les decía, las dos terminaron mal. Por allí también anda, seguramente la vamos a ver, la obra de León Ferrari, que incluso hoy se mantiene y que está, creo, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Es el Cristo crucificado en un bombardero yanqui. Era la época, ahí está, la época de la guerra de Vietnam. Y ahí estaba la civilización occidental y cristiana, así decía León Ferrari. Un gran artista que hace muy poco, no hace tanto que murió, y hoy su casa es un museo que es visitado tanto por argentinos como por gente que conoce y que viene del exterior y quiere saber y ver dónde vivía y qué producía León Ferrari. Como ven, son obras comprometidas, como se decía en aquel momento, comprometidas que iban más allá del gusto, de la belleza o de la estética. Y en este sentido, lo feo se transformaba en arte, porque usted no me cree que es fácil construir, pintar esas obras, ¿no? Porque aparte de la expresión que tienen, de la expresión que cargan, también
son estéticamente valiosas. No es solo tirar tinta, pintura o colores sobre una tela y hacer una obra como esta, ¿no? Tucumán Arde, el Rosario terminó muy mal, sobre todo cuando se enteró la represión de los baños de Plate. Roberto Plate era, sigue siendo, creo, un artista, ya tiene sus años, por supuesto, pero sigue produciendo. Roberto Plate hizo unos baños con las paredes blancas, obviamente, y adentro del baño había un carbón, una tiza. Y usted entraba y escribía, como se escribe en todos los baños públicos, ¿no? Cuando la represión leyó lo que había ahí adentro, ahí comenzó ya a intentar cerrar la exposición con gran escándalo, por supuesto, resistencia de los artistas y del público, ¿no? Todo esto... Perdón. Ah, ahí están los baños de Plate, perdón. Sí. Yo estaba mirando el... Sí, ahí están los baños de Plate. Bueno, fueron destruidos, pero destruidos, tirado todo. Y hay una frase que es como el título que quisiera ponerle a esta charla, ¿no? A esta columna. Siempre hay tiempo para no ser cómplice. Esa era una de las frases que se escribía y se repetía en aquellas épocas de las vanguardias artísticas y de la lucha del arte contra los tiranos, contra los dictadores, que como ustedes saben siempre a los que más le interesa la cultura para destruirle es a los dictadores. Y decía, siempre hay tiempo para no ser cómplice. Eso creo que podríamos utilizarla como título de esta columna. De los artistas, de la gente que, encerrados en sus talleres, pintaban, ideaban y se comprometían a dar testimonios de lo que estaba pasando en el país. Porque gracias a eso no existía ni tele, ni este aparatito, ni nada que se le parezca. La televisión era blanco y negro. Bueno, gracias a Tucumán Arde, la Argentina se enteró del genocidio tucumano, de cómo la gente se moría literalmente de hambre en Tucumán y lo que estaba pasando allí en el norte de nuestro país. Y digo, desde los pintores clásicos hasta los pintores de vanguardia se sumaron a esto de alguna manera con sus obras, con sus expresiones, para protestar sobre cómo estaba el Tucumán, y que Tucumán era de alguna manera el espejo de la realidad de la Argentina. Todo esto está, gracias a la técnica, está digitalizado. En todo esto usted puede buscarlo por allí, Tucumán Arde, el grupo de arte de vanguardia de Rosario, y va a encontrar todo esto que estoy hablando con las imágenes, está digitalizado para que usted pueda ilustrarse mejor de aquellas épocas, del compromiso del arte y de los artistas con la realidad en que se vivía, y cómo a algunos se les costó el exilio, y no quiero decir que algunos también ya no están con nosotros, fueron desaparecidos, ¿no? Y bueno, por último recuerdo a Juan Pablo Renzi, un amigo con quien participamos de alguna manera en aquella muestra de Rosario. Obviamente mi obra, voy a hablar de mi obra, era una jaula, y adentro había un loro o dos, no me acuerdo, y en el piso había puesto la foto de Onganía. Imagínense los loros lo que hacían y cómo terminó la foto de Onganía. Ese tenor tenían, digamos, las obras que allí se presentaban. Y otras, como decía esta que todavía no, que aún se termina, aún se existe. Bueno, creo que esa es la represión en una... Ahí está el presidente que quería ser rey. Decía, algunas como la obra de León Ferrari, soy uno de los tesoros, digamos, de la historia, de la cultura y del arte y del compromiso.
Eso eran las exposiciones. Así terminaban las exposiciones. Así terminaban las exposiciones de los artistas de aquella época, así como lo estamos viendo. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que se haya interesado en esto y se le digo, usted puede buscar por allí Grupo de Arte de Vanguardia del Rosario, documentación digitalizada y bueno, profundizar, si le interesa, en lo que pasó en la Argentina y que quizás un poco le hemos olvidado. Muchas gracias.